Buenas noches. Seguimos con su programa Control Semanal. Qué placer tener con nosotros a Rubén Jiménez Bichara, conocido como político, pero, vamos a decirlo así, docente desde el año 1984, UAS, AP, INTEC, todas las universidades del país. Que nos orgullece tenerlo con nosotros porque, aparte de su función en el PLD nativo de San Juan, Rubén Bichara nos va a hablar esta noche de lo que es la actualidad del sistema eléctrico nacional, de cómo está sucediendo en nuestro país. Y sobre todo... Buenas noches, Rubén. Buenas noches, don Rubén. No, gracias, y de verdad un placer poder compartir con ustedes. Placer. Y decía que sobre todo la gran experiencia que tiene, porque fue director de Sur, de Este, y también... Norte. ¿Y es de Norte también? ¿De Norte también? Estaban juntos antes. Estaban juntos, claro. El de Sur y el Norte eran una sola empresa. El de Sur y el de Norte. Actualidad del sistema eléctrico nacional. Bueno, de reiterarle mi invitación y gracias por ese tiempo no nos veíamos, pero realmente la crisis de los combustibles va directamente a lo que es el sector energético. O sea, nosotros somos un país que no producimos ningún tipo de combustible. Entonces, yo siempre he dicho, siendo justo, que cada administración tiene sus propios retos. ¿Cuál fue el reto de nuestra administración? Un desfase entre oferta y demanda. Ese era nuestro reto. Una demanda muy por encima de la oferta que tenía. No tenía energía suficiente para darle a la gente. Entonces, en consecuencia, corte del servicio, circuito que tú le dabas 12 horas, a otro 14, a otro 16, otro 20 y otro 24. Todos los días se tenían que preparar para 10 horas de apagones algunos sectores. Otro 8, otro 6 y otro con 24, unos pocos. Entonces, porque no había energía suficiente. Entonces, tuvimos que lidiar con eso. Empezamos con un plan cuando vino la pandemia, ya la entrada de la segunda unidad de Punta Catalina, para ir 24 horas, sin ningún tipo de sobresalto. Teníamos energía suficiente, eficiente y a buen precio. Pero nos tocó lidiar durante 6 años hasta lograr alcanzar esa meta. ¿Qué hay ahora? Una crisis de combustibles. ¿Cuál es el reto? ¿Cómo se gestiona un combustible a buen precio, suficiente, que permita entonces que la población pueda tener un servicio sin interrupciones? Yo pienso que este es el gran reto de esta administración. Nosotros tenemos relaciones con países como Colombia, Estados Unidos, y tenemos una matriz diversificada. O sea que podemos, donde haya la oportunidad, ahí no podemos centrar la base de la generación. Sí, pero Punta Catalina, que tiene una capacidad de 720... 784. 784. En estos momentos está Punta Catalina con las dos unidades funcionando a la capacidad que se requiere como para sincronizar esa distribución con el CENI, ¿verdad? ¿A cuáles sectores? ¿Al Gran Santo Domingo, a parte del Cibao? ¿Hasta dónde llega todo eso que está acumulado en las dos plantas de Punta Catalina? Sí, primero, Punta Catalina provee en este momento de un 30 a un 35% de la generación que el país demanda. Okay. O sea, la tercera parte sí, de toda la generación sale de ahí. Mírense el impacto que tiene esa planta en el sistema eléctrico en estos momentos. Entonces, la distribución es algo físico, o sea, puede ir a cualquier lugar. Mientras más viaja, uno más pierde. Por ejemplo, ustedes tienen en el este, hay un exceso de generación, que hay que colocarla en el norte. Entonces, esa energía tiene que venir aquí y de aquí se manda para allá. O sea, ahí están las vías para hacerla llegar a donde uno la quiere hacer llegar. Pero mientras más baja, más pierde. Por eso, parte de los objetivos que se quedaron plasmados como un plan estratégico era balancear la generación. Por eso ustedes ven que quedó en proceso
una planta de generación en el norte, Claro. porque es el norte el que está deficiente de generación. Entonces hay que hacer una planta en el norte para que viaje menos la energía, pero realmente puede ir a cualquier lugar que uno la quiera colocar en sentido general. Yo siempre he dicho que en la gestión de Danilo Medina se enfocaron en la ampliación de la matriz. Correcto. Y no en la distribución. Ampliar y diversificar, así fue. Llegaron a completar, creo, hasta 2000 megavoltios, ¿no? 2016. así es. 2016. Pero cada año va aumentando. O sea, esos 2000 quizás ya para este año seguimos con el mismo déficit y por eso seguimos con el mismo subsidio. El pacto eléctrico viene a darse a que el Estado asuma que cada 4 años se haga una planta tipo Punta Catalina. No tiene que ser a carbón, porque esa es otra pregunta que le iba a hacer. ¿Por qué fue a carbón en ese momento? ¿Por qué esa fue esa decisión Sí. al carbón? Mira, el país crece un promedio de entre 90 y 120 megavatios por año. Ajá. O sea, es como que cada 4 años hay que hacer una planta de 400 megas. Una unidad. Bueno, Ok. en crecimiento ha estado sostenido los últimos 12, 15 años en ese nivel. O sea, creciendo ahí. Ahora, ¿por qué carbón y no gas cuando se decidió? En el año 2013, por ejemplo, el gas estaba entre 18 y 21 centavos el millón de BTU. Oye, cuando nosotros salimos estaba a 3 centavos. Ahorita. O sea, tú no tenías cómo hacer una contratación de gas a esos niveles de precio. El gas que llegaba aquí, que ya se había contratado anteriormente, llegaba a menos de 4 centavos. Pero en ese año estaba a 18 y a 20. Entonces, cuando tú contratas gas natural, tienes que hacerlo por un periodo prolongado, que normalmente es de 15 o 20 años de contrato. Porque tú tienes que hacer una inversión. O sea, tú no puedes producir gas para ver quién te lo compra. Tú haces un contrato de gas, esa empresa tiene que invertir para poder prepararte tu molécula, transportarlo para acá, y obviamente que eso es un gasto que la empresa tiene que recuperar. Y entonces te hacen un contrato de largo plazo con precios que están ahí fijos y lo que varía muy poco de precio. Por eso tú no tenías cómo comprar gas en ese momento y la única opción viable era el carbón. Pues ya tú no querías meter una matriz dependiendo de derivados de petróleo. Entonces la única opción que te quedaba era carbón y renovables. Y actualmente, si usted tuviera la decisión de, vamos a hacer en Montecristi, hay otra planta, ¿usted la volvería a hacer sugeriría volver a hacer de carbón o de gas? Eso depende mucho del bolsillo. Por ejemplo, voy a poner un caso. Hay una planta como Punta Catalina, si se va a instalar en Estados Unidos, aquí costó 2.400 millones. Allá te van a pedir 5.000 millones. Si usted la va a instalar en otro país que tenga menos exigencia, tal vez la planta tú la puedas hacer con 1.900. Tú le tienes que quitar los filtros, como si tú dices una humeadora. Entonces, Es como cuando tú dices, tú puedes tener una planta eléctrica que tú la pones en la acera de un salón. Y tú la pones, pero esa planta te echa humo, te hace un ruido enorme, te deja la acera llena de combustible o de aceite. Una planta perro de esas, que se mandan corriendo. Exacto, que hay que tener una barra con una cadena. Sí. Pero hay otras que prenden y tú ni sabes que la planta entró. Es un tema de precio. O sea, que tener una planta con una calidad superior a la que puede haber en toda la región del Caribe y Centroamérica y Latinoamérica, una planta modelo, pero todo eso depende del tema de los precios. Pero O sea entonces que ahora tenemos Punta Catalina y me sorprendo la cantidad de apagones que hay. Los sectores exclusivos de Santo Domingo, vamos a decirlo así, era poco, o sea, no se veía un apagón. Entonces ahora tú transitas en el perímetro central del Gran Santo Domingo y tú escuchas los ruidos de las plantas eléctricas porque la energía, hoy en día, volvimos a los apagones. apagones financieros, Esos sin duda son- alguna. Claro. Sin duda alguna. Todos esos apagones financieros. Porque tú no tienes plantas fuera de servicio porque estén dañadas. No, es un tema de que para tú prender una planta tienen que meterle o gas, o petróleo, o bunker C, fuel número 2, fuel número 6. Tienen que ponerle. Si no, no prende. Entonces, son apagones financieros, definitivamente. Y tú hablabas de lo del gas natural.
cuando Iván se refería al por qué carbón, ¿verdad? Bueno, ese es un tema. Ahora, lo del gas natural es un tema muy complicado, máxime en estos tiempos ahora. Es decir, porque sabemos que los mayores productores de gas natural están en conflicto. Están en conflicto. Entonces, sabemos que es muy arriesgado tú tenés que traer gas natural. Imagínate de dónde el diablo va a traer el gas natural que no sea de donde hayan los yacimientos de gas natural grandes en el mundo. La planta del este, la de gas, tengo entendido que ha sido muy efectiva. Sí. Ha sido muy efectiva. ¿Cuál? ¿La de Cepén? No, la que está aquí. San Andrés. San Andrés. San Andrés. Exacto, San Andrés. pero la capacidad de esta planta no es tan 300 megas. 300 megas, es decir, que 300 megas, eso, en estos tiempos, hablar de 300 megas, no estamos hablando de una cosa del otro mundo. Yo pienso que si se desarrollaran nuevos proyectos, tendrían que ser con carbón, porque ese problema de los combustibles fósiles, de eso, que el gasoil, que el fuel oil, como están los tiempos tan convulsos en el mundo, y siendo Arabia Saudita el que dicta y Rusia lo que dictan las leyes con relación al asunto del precio del petróleo y todo eso, y Venezuela y todo, es un poco complicado. Y nosotros que no tenemos nada, tenemos que sujetarnos a lo que aparezca. Pienso yo. Yo quisiera tener tu opinión de un profesional que está ligado. Pero nosotros esa ampliación de la matriz tenía también ese objetivo fundamental que era diversificarla. Exacto. O sea, por eso la matriz nuestra es una matriz envidiable para cualquier país del mundo. Tú tienes un componente importante de gas natural, son precios fluctuantes, por eso que uno tiene que aprovechar los momentos en que tú haces esos contratos. Hubo un tiempo en que el gas estaba a 3 o 4 dólares. Entonces ese tiempo se perdió, vino la guerra, el gas se disparó. ¿Qué gas queda a buen precio? El de Estados Unidos. Pero el gas de Estados Unidos lo están utilizando para el mercado europeo, que está 4 veces el precio que lo tienen ellos. O sea, ahí está 5, Europa lo puede tener a 20 en este momento. Tienes 4 veces una diferencia de precio ahí. Entonces, después tú tienes los derivados de petróleo, que ya sabemos todo lo que implica tener un parque dependiente de derivados de petróleo, ya lo hemos vivido. Y entonces está el tema de las renovables, que son no gestionables, son estacionarias. Tú tienes durante el día 8 horas de sol, después no puedes contar con energía fotovoltaica. Si te vas a lo hidroeléctrico, tienes 7 meses de sequía. Tienes que administrar tu agua como puedas. Después tienes el viento y hay meses en que no hay viento. Exacto. Entonces la energía tú tampoco la puedes almacenar. O sea, tú tienes que tener renovables, pero tienes que tener un backup igualito tradicional. Porque tú no puedes tener el renovable cuando tú quieres, cuando ellos quieran. Pero nosotros somos, Rubén, nosotros somos un país tropical, una isla. En nuestro país siempre se ha dicho que comer pescado es caro. Entonces debería ser lo contrario. Nosotros, que somos un país tropical, deberíamos de tener la energía solar más asequible, y aquí siempre ha sido más caro que adquirir equipos solares, o no sé si es que hay alguna burocracia que no quieran que eso se desarrolle. No, es una tecnología un poco más costosa y también su inversión inicial. Fíjate qué pasa. La energía fotovoltaica, energía solar, primero tú no tienes cómo almacenarla. O sea, no hay una tecnología todavía que te pueda permitir almacenar suficiente energía como para tú servir al país. O sea, tú no lo puedes manejar ni siquiera como un vehículo. Tú coges una planta eléctrica, suponte un carro. O sea, yo voy para Ocoa, me voy allá a 80 kilómetros por hora. Tú pones tu carro a 80 y te vas. Pero tú no puedes hacer eso con las renovables. Si se pasa una nube ahí en el medio, tu producción se cae de repente. Tú tienes que tener con qué responder inmediatamente. Si no, entonces hay un apagón.
Ey. O sea, tú tienes una cantidad de energía rodante que te va cubriendo los hoyitos de las fluctuaciones, pero con las renovables, las fluctuaciones son tan bruscas que tú no puedes tener más de un 20% en un parque de renovables en este momento. O sea, tú no puedes tener más de un 20% de tu generación de renovables, nada más puede llegar hasta ahí, porque es muy fluctuante. Entonces, técnicamente, no hay cómo gerenciar esos altibajos de la energía. Hasta ahora, cuando hayan baterías o un sistema de almacenamiento, que si la energía baja, inmediatamente, como cuando tú pisas ese acelerador, entonces se podrá. Por eso tú ves, la energía y la generación se parece mucho a la mecánica. Si tú quieres un vehículo, que tú pises el acelerador y en 3 segundos llegue a 120, ¿eso te cuesta qué? Dinero. Pero claro. Ahora, hay uno que tú lo pisas, él lo va a pensar 10 horas para entonces que el millero te llegue ahí. La generación Lógico, es así mismo, es un tema nada más de... distribución. Es un asunto de de consumo, es decir, a mayor la aceleración, Claro, mayor así es. consumo y... Vámonos, espérate un momentito, vámonos a una pausa. Sí, nos vamos que ahora. Dame un segundo. La Sí, pero directora dame un nos segundo. tiene No, hoy... Sí, pero la directora, un segundito, directora. Lo que quería significar es que el que vivamos en el trópico no nos garantiza a nosotros el que podamos tener toda esa energía, porque vamos a necesitar unos elementos que, como tú dices, son demasiado caros. Si no, todos tuviéramos energía solar en la casa, en el techo. Aquí no se puede taxiar en Mercedes. Exacto. No se puede. Vamos a una pausa, al regreso volvemos con nuestro invitado Rubén Jiménez Bichara. Bien, señores, ya al regreso con su programa Control Semanal. Rubén, el PLD se adelantó, vamos a decirlo así, de buena forma, con su consulta para elegir su candidato presidencial, aunque no es oficial por la Junta Central Electoral. ¿Cómo se mantiene, cómo ha sido la reacción luego de esa elección de Abel Martínez Durán, donde tenía unos grandes competidores? El PLD empezó a ponerse al día con eso, no lo adelantó. Recuerda que todos los otros ya tienen el de ellos, nada más faltábamos nosotros. Sí. O sea, nosotros nos pusimos al día en ese aspecto, ¿verdad? Qué bueno. Porque ya los demás partidos tienen su candidato definido ante la población y ya uno sabe quiénes son. La diferencia estaba en el caso nuestro. Entonces, esta consulta ciudadana buscaba justamente determinar el nivel de aceptación que tenían esos aspirantes dentro de nuestra ciudadanía. Entonces, ¿cómo lo veían? ¿Cuál era el que más apreciaban? El que mejor entendían que podía ser el que enfrentara los grandes retos que tiene el país. Y eso es lo que quiso medir la consulta ciudadana. En el caso del compañero Abel Martínez, será oficializado en el segundo semestre del año próximo, tal y como establece la ley electoral. Entonces ahí se hará la parte legal que establece la propia ley para ser oficialmente designado, pero desde ya se sabe que todo indica que será la persona que será nuestro candidato. Me imagino haciendo esfuerzos, trabajando en conjunto, o sea, claro que todo sí. por una sola El causa. está unificado y decidido a superar los errores. Creo que la actividad humana en sentido general nunca puede ser perfecta. Todo lo que el ser humano hace puede ser mejorado, porque el único perfecto es Dios, ¿verdad? Entonces, siempre uno busca esa perfección que no alcanza, pero en eso mejora cada día. Entonces, el PLD está en disposición y trabajando para mejorar, superar sus errores y marchar unidos hacia el 2024. Dentro de esa consulta, o sobre la consulta, o acerca de la consulta, hubo muchas especulaciones de todo tipo y de todos los litorales, mucha conjetura, antes y después. Antes de la consulta se decía que la doctora Cedeño, Margarita,
era la preferida por un sector dentro del PLD y dentro del comité político y tal, y ese rum, y que ella iba a ser la virtual ganadora por esa razón. Decía las malas lenguas, decía la gente, ¿verdad? Cuando se produce la consulta, pues los resultados son otros. Sorprendente. Pero, esa misma noche, y nosotros pudimos ver todos los integrantes del comité político que acompañaron a Abel Martínez y a los demás candidatos que terciaron en esa consulta, y ahí te vimos también en la tarima. Pero doña Margarita no fue. Se crearon unas expectativas. Alejandrina dio unas declaraciones esa misma noche y al día siguiente. Y como que la gente ha interpretado que ya con esta actitud de doña Margarita de declarar de que su equipo se va a integrar para los trabajos en procura del triunfo en el 24, aún sin mencionar a Abel, porque no lo mencionó cuando declaró eso, pero el asunto está ahí planteado. Decían que Margarita se iba, Leonel hasta le abrió la puerta en un momento y parece que ahora la cerró ya, porque ella dijo como que se iba a quedar en su casa. ¿Tú cómo ves todo esto, Bichara? Como este tejemaneje. Sí, mira, lo que sucedió en esta consulta ciudadana se asemeja un poco al año 2011. En el 2011 hubo unas primarias internas, compitió Domínguez Brito, Radamés Segura, José Tomás Pérez, compitieron con el compañero Danilo Medina. Y en esas primarias, obviamente, ganó el compañero Danilo ampliamente, pero todos ellos fueron esa misma noche y le levantaron la mano. Se manifestaron reconociendo el triunfo y empezó entonces una campaña de un partido unificado totalmente. En este caso fue igual. La compañera Margarita no fue, ciertamente, pero le llamó, envió una nota manifestando su respaldo y la aceptación de los resultados. Obviamente, nadie se siente cómodo al perder, pero tuvo la valentía de reconocer el triunfo, y eso es loable, eso es una conducta que se valora mucho, se aprecia, y es lo que justamente se necesita, que en la democracia se gana y se pierde. Es decir, eso es mentira, de que esa noche ella fue a visitar a un viejo amigo. La gente habla mucha vaina, ¿oíste, Rubén? Es decir, pero yo te lo pregunto, por si acaso tú sabes algo. Ella está muy comprometida con el partido, ya. Lo ha reflejado así, y no tenemos ninguna duda de que esos 6 compañeros que participaron estarán en primera línea trabajando por el triunfo del partido. Rubén, la ley de partidos, todavía tenemos lo que es el transfugismo. ¿Qué piensa el PLD? ¿Qué recomendación les da al país? ¿Por qué? Porque es muy cuesta arriba cuando vemos que yo aspiro por un partido y cuando vengo a ver no me conviene y me voy a otro. Pero se lleva la curul, sea síndico, alcalde, sea diputado, senador. Sí, mira, justamente hay mucha literatura ya escrita sobre el tema del transfugismo. Lo que hay que tratar de aplicarlo con más rigurosidad, o sea, ser mucho más riguroso, y definitivamente si usted participa en un partido y ya ha ganado posiciones ahí, no es justo que después suceda como tú lo has mencionado, o sea, eso contradice el propio espíritu y no es una conducta que se pueda aceptable, no es ético, ¿verdad? Entonces, son de las cosas que deben corregirse, pero después la persona tiene la libertad con el tiempo de antelación de moverse donde quiera, pero que lo haga antes de la Sí, pero que no se lleve, o sea, ¿a qué yo me refiero? Que se vaya, pero que no se lleve la curul, que sea del partido. Sí. La ley tiene aspectos que tiene que revisar y fortalecer en ese sentido, porque es una burla.
Pero Claro, claro. Mira, aburrido. Iván, Es una burla. yo quiero, y disculpa, un paréntesis, porque estamos, amigos televidentes, estamos ante un intelectual. Rubén Bichara no es solamente político y versado y conocedor y especialista en temas energéticos. Estamos ante un intelectual. Y yo quiero aprovechar, ahora que estamos aquí en el aire, es decir, para ver si lo comprometo, porque fuera del aire hablaba con él de Página Revuelta. Y Es su Camino Real, su sexta programa. edición. Sexta edición de Página Revuelta. Es una obra que usted tiene que leer. Gracias a Dios, que ya él me prometió que me lo iba a hacer llegar. Un ejemplar. Se lo agradezco. Y además, un programa de televisión sin desperdicio. Quería yo acotar eso, puntualizar eso, para que la gente sepa que estamos ante una persona con un conocimiento vasto en todo. Gracias. Bichara, desde que se fundó la Fuerza del Pueblo, se ha ido alimentando del PLD. ¿Piensan ustedes que ya con la elección de Abel Martínez y trabajando unificado, paran esa alimentación? Porque Mira, realmente yo pienso que cada vez que tú pierdes algo de ti, obviamente te duele, ¿no? Claro. Pero también hay que reconocer que es un derecho de cualquiera de los que hoy estamos moverse a donde se sienta más cómodo. No deja de ser algo que te disminuya, porque ¿verdad? Cada vez que una persona muere el mundo es un poco menos, o sea, eres parte de la humanidad. Pero realmente el partido ya ha superado eso. Ya el partido ha superado sus crisis. Y esa crisis que fue profunda, que fue la causa fundamental de la derrota del 2020, no podemos engañarnos. Estamos hablando que se fue el presidente de la organización, 3 veces presidente de la República, único presidente después de Bosch en el PLD, entonces deja la organización. O sea, nosotros hemos sobrevivido a algo que pudo haber sido catastrófico para la estructura. Y ahí estamos, con una plataforma que hoy registra más de 500.000 ciudadanos aprobado. que quieren entrar al PLD. Y ahora lo demostraron nuevos, en la nuevos, consulta. sí, demostraron Y la consulta. con menos de 34 años, el 56% de esa matrícula que ha entrado, Y esos donde 2 ya millones- el partido hizo su 9º congreso. Y esos 2 millones, Bichara, que tiene de que la Fuerza del Pueblo inscrita en la Junta y eso, no sé si la matemática le está saliendo, pero no me cuadra. 2 millones aquí, 2 millones aquí, 2 millones aquí. Ya, nosotros estamos ahora mismo haciendo una revisión de nuestro padrón. Ya hemos validado casi 1 millón de ciudadanos, o sea, validados, contactados, que han reafirmado su disposición de seguir en el partido. Nos queda otra matrícula por confirmar, hay muchos descartados también, pero un número en términos relativos muy bajo para lo que hemos logrado confirmar, fallecidos, porque teníamos años cuando nos revisábamos, y ahora nos aprestamos a culminar, antes de que el año termine, la elección de todos los mandos medios municipales, provinciales, de distritos municipales. Estamos hablando de elección de estructuras entre 199 demarcaciones en todo el país. Que si realmente nos enseñó algo esta consulta, es que a veces usted puede tener una simpatía, pero no necesariamente esa sí, simpatía sí, se va a reflejar en votos. Si es La interno, estructura es más fuerte es que una fundamental, simpatía. determinante. Claro, es La totalmente estructura determinante. es determinante. Por último, ustedes, si eventualmente, eventualmente, no es que yo estoy diciendo que va a ser así, nada, eventualmente, si se cae una vía y se presenta un escenario político para el 24 en el que tanto Fuerza del Pueblo como PLD se vean compelidos a tener Una alianza. que juntarse, que unirse, como para llegar al poder, para sacar al PRM del poder.
¿Tú crees que eso se pueda cristalizar? Es decir, independientemente de lo que se tire desde este litoral hacia el PLD y desde el otro hacia la Fuerza del Pueblo. ¿Tú crees que eso, porque es la misma familia, son la misma gente? Mira, el PLD tiene raíces muy profundas y una práctica política fundamentada en alianzas. O sea, si tú analizas, desde la llegada al poder fue en base a una alianza. A una alianza, claro. Desde el 2004. Mantenernos en el poder fue igual en 96. 96. 96, o sea, Sí. y mantenerlo en el poder todas las veces ha sido en base a alianzas. O sea, el partido siempre ha practicado la sinergia política con otras fuerzas que hagan causa común y eso es lo que nos ha dado resultados. O sea que siempre estaremos en la disposición de llegar a alianza y sobre todo más cuando es de interés fundamental para el país que el PLD vuelva al poder. Un mensaje ya final, tú sabes que el tiempo en televisión es corto, a toda la militancia del PLD. Bueno, sobre todo felicitarles por la demostración que hubo en la pasada consulta ciudadana, la demostración de madurez, también agradecer que se entregaron todas esas escuelas limpias y organizadas, es una recuperación de la mística partidaria, de la cultura PLDista, de eso que queremos retomar y mantener. Entonces, que crean en el partido, que confíen en él, que nos queda cerrar este 9º Congreso con elección de las direcciones políticas de todas las demarcaciones, que se respeten y que recuerden que no se pierde. Ganamos todos si terminamos este proceso como debe ser, que el 24 será del PLD. Muchas gracias, Rubén, y una persona amiga que es mi alcaldesa, te manda saludos, Chío, la alcaldesa de Veragua. Ah, no, pero claro. Será hasta la Gracias, próxima, un abrazo. señores, mañana con más fe, su programa Control Semanal.